Nos estamos enlazando en este momento con Ecos de la Buena Noticia 95.7 FM y también con El Esplendor de la Verdad 88.7 FM. A todos los que en este momento entran en sintonía, les damos la más bienvenida a este espacio de apologética. También les recuerdo el número mío para que se comuniquen de acuerdo a las inquietudes que tengan para manifestarlas. 317-855-9679. 317-855-9679. Bien, mis queridos hermanos, vamos a iniciar con una oración, pidiéndole al Señor que el Espíritu Santo para que nos asista en este día, para que nos asista en este momento y en este espacio. Todos nos centramos en sintonía con el Señor, pidiendo el Espíritu Santo. Dice Jesucristo en San Lucas capítulo 11, versículo 13, dice: si ustedes, siendo malos, dan cosas buenas a sus hijos, ¿cómo será el Padre? ¿No les dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Por eso le vamos a pedir el Espíritu Santo para que nos asista en este día y en este momento. Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tus dones, gracias y carismas. Concédenos en este día sentir tu presencia que inunda nuestra mente, nuestro corazón, que purifica nuestras manos, nuestra boca, nuestros ojos, nuestros oídos, que purifica todo nuestro ser, que le da sentido a toda nuestra vida. Hoy, Señor, clamamos el Espíritu para que nos asista en todos los momentos y nos traduzca todo aquello que de pronto humanamente no podemos entender. Te lo pedimos por mediación de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, vamos a, otra pequeña publicidad más. Recuerden que para los que están por acá o nos siguen o me siguen desde acá de Valledupar, el Cesar, también me pueden seguir a través del periódico Misio, que estoy sacando allí unos artículos precisamente sobre este tema de la apologética, y en estos momentos estoy terminando el tema de la Virgen María, allí en el periódico Misio. Bien, hermanos, vamos a continuar entonces con este tema que ya habíamos iniciado hace como 2 programas atrás, María, esposa y madre. Y hoy vamos a concluir esa parte, a sintetizar, porque de pronto hay algunos que han llegado a la sintonía y no han estado pues como en estos programas anteriores. Un resumen así muy ágil, muy a vuelo de paro, porque necesitamos terminar, o pienso terminar en el día de hoy este tema. Y hoy vamos a ver entonces María, Madre de Dios y Madre nuestra. Entonces ya hemos visto María, esposa y madre. ¿Qué decíamos en estos programas anteriores? En síntesis, decíamos que José, con la Sagrada Escritura, nosotros lo justificamos, y eso quedó claro, que José no tocó a María. María fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto, y no obstante que José vivió 12 años con María, no vulneró su virginidad, su pureza. Y eso quedó claro, ya lo explicamos con lujo de detalles, con muchos textos de la Sagrada Escritura. Y también
otro tema que evacuamos fue el que José no era el esposo real de María, que José era el esposo adoptivo de la Virgen María y por lo tanto era padre adoptivo de Jesús. Padre adoptivo de Jesús. También quedó claro con varios textos de la Sagrada Escritura. Voy a tratar de que me faciliten los audios anteriores para enviárselos a aquellas personas que están en este momento en sintonía y que quieren tener esa explicación anterior. Ustedes nos pueden escribir a esos teléfonos que ya les di anteriormente, me pueden escribir o pueden comunicarse allí y pedir estos audios. Yo trataré de conseguirlos para enviárselos vía WhatsApp. Y también decíamos que el padre real de Jesús no era José, sino era Dios. Y eso también quedó claro en estos temas anteriores. Bien, hoy vamos a culminar un poquito ese tema que traíamos de María, esposa, y que José no era el esposo real de María, aunque nosotros veamos o leamos en algunos textos de Lucas y de Mateo. Sin embargo, ya aclaramos que José no era el esposo real de María. Estaba allí como representante, como adoptivo, como elegido por Dios ante los hombres para representar de alguna manera la paternidad de Dios en la figura de José. Era simplemente una figura allí. Bien, de modo que si María es esposa de Dios, pues José no es el esposo real de María. Bien, nosotros lo vemos claro en, por ejemplo, en Mateo capítulo 2, versículo 11. Mateo capítulo 2, versículo 11 va a narrar aquel acontecimiento de la visita de los Reyes Magos. Ustedes van a notar y van a observar que José va perdiendo fuerza. José como que va como desapareciendo poco a poco. Vamos a leer Mateo capítulo 2, versículo 11. Dice así: al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre. Entonces se postraron y lo adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Si ustedes se fijan, dicen que al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasó con José? ¿No? Ya Mateo va como presentando a María como la que es la representante directa de Dios para mostrar al mundo al Hijo de Dios. No era José, sino ya empieza a perfilarse María como la elegida para mostrar al mundo que es su Hijo, que ya no es el Padre, ya no es José, sino que el Padre es Dios y la Madre es María. María, eso es lo que vamos también a desarrollar en este día. Ahora bien, si María es esposa de Dios, ¿cómo es que hay algunos evangélicos, algunos protestantes, algunas personas que no comparten nuestra fe, que se empiezan a hablar mal de María? ¿Por qué empiezan a hablar mal de María? Si es la esposa de Dios. Se están metiendo con la esposa de Dios, no con cualquiera. No con cualquiera, sino con la esposa de Dios. Por eso nosotros le rendimos un homenaje, un respeto, una veneración, una valoración muy importante a la Virgen María, porque es la esposa de Dios.
no es una cualquiera como dicen algunos, no es un vaso desechable como dicen otros, no, señor. María es la esposa de Dios, de modo que no saben con quién se están metiendo. Bien, hermanos, hasta aquí este tema. Ahora sí damos un pasito más en este día. Vamos a hablar entonces como María, como Madre de Dios y Madre nuestra. Por ejemplo, algunos, por ejemplo los testigos de Jehová, dicen que van a escuchar bien esta reflexión, lo que ellos hacen. Ellos utilizan las argucias y las estrategias más hábiles para hacerte dudar, para hacer dudar al católico y para confundir al católico. Miren la reflexión que ellos hacen. Ellos dicen, María no fue madre de Jesús. ¿Por qué? Porque María solamente tuvo a Jesús a nivel de cuerpo nomás, a nivel de físico, a nivel físico normal. Y porque ellos dicen que María es madre de Dios, porque si María es madre de Dios, se estaría afirmando que María hizo a Dios, que Dios no tiene ni comienzo ni tiene fin. Y entonces, si María es madre de Dios, no podemos decir que María es madre de Dios, porque estaríamos diciendo que dio origen a Dios, que dio origen a Jesucristo, que nosotros decimos que es Dios. Entonces María no es madre de Dios, dicen ellos. Y llegan a usted, y si usted no está bien afirmado en la fe, pues lo confunden y empieza a dudar, Vamos a reflexionar y vamos a escudriñar las Sagradas Escrituras y vamos a mostrar que eso no es verdad. María, entonces, es Madre de Dios. ¿Por qué es Madre de Dios? Vamos a desarrollar. Primero, voy a colocar un ejemplo así cotidiano. Si María, Madre de Dios, no es realmente la Madre de Dios, porque ellos dicen que entonces María hubiese hecho a Dios, eso no es verdad. Por ejemplo, yo les puedo preguntar a las mujeres que están por allí, que están en la audiencia y que son madres, yo les podría preguntar, ¿usted hizo a su hijo? Es decir, me explico. Usted, por ejemplo, dijo, lo voy a hacer rubio, negro, lo voy a hacer hombre, lo voy a hacer mujer, lo voy a hacer de tal estatura, con ojos verdes o con ojos azules. No, ninguna mujer puede decir eso. Bueno, inclusive hay mujeres que le dicen al esposo, mijo, yo como que sospecho, yo estoy sospechando, y porque ya, imagínate, ya vamos a mes y medio y nada que me llega aquello que debería llegar, y no me llega, entonces yo estoy sospechando, y van al médico, y se hace revisar, etcétera, y entonces el médico después del examen, después de la revisión, le dice a los esposos, pues mis más sinceras felicitaciones, ustedes van a ser padres de un hermoso niño. Y la esposa le dice al esposo, ¿sí ve, mijo? ¿Sí ve? Yo sospechaba. Entonces, significa que ni siquiera la esposa sabía que estaba embarazada. Entonces, eso muestra que la madre no hace al hijo. Ninguna mamá puede hacer al hijo. Que María es madre de Dios, es porque de alguna manera prestó su vientre a Dios. Lo vamos a ver bien detallado. María
prestó su vientre a Dios. Dios quiso engendrarse en su vientre y dio a luz a Dios. María es madre de Dios porque prestó su vientre a Dios para que Dios se encarnara, para que Dios se hiciera hombre, para que Dios habitara entre nosotros. ¿Hay constancia de ello en la Sagrada Escritura? Sí, sí la hay y se las voy a demostrar con varios textos, no con uno ni con dos, con varios textos. Vamos a empezar, por ejemplo, con Lucas capítulo 1, versículo, vamos a ver el versículo 43, pero lo voy a leer desde el versículo 39, para que ustedes noten cómo Lucas narra este acontecimiento. Dice: en aquellos días se puso en camino María y se dirigió con prontitud a la región montañosa, a una población de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Versículo 42 dice: y exclamó a gritos: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y el versículo 43, aquí vamos a afinar el oído, pongan mucha atención. Dice: ¿cómo así que viene a visitarme la madre de mi Señor? Y lo voy a leer, acabo de leer la versión de la Biblia de Jerusalén. Ahora lo voy a leer de la Biblia de ellos, para que no vayan a decir que es que en la Biblia nuestra está y en la de ellos no está. En la de ellos dice: ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Lo dice la Reina Valera. De modo que tanto en la nuestra como en la de ellos dice que Isabel se sorprende cuando María va a visitarla y dice: ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor? ¿Ese Señor a quién se refiere? Ese Señor no se refiere a José, no se está refiriendo a José, porque si se refiriera a José, otros textos que también están haciendo mención a Jesucristo como el Señor, no es. Entonces ese Señor no es José, es Dios, es Dios. Por ejemplo, vámonos a Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 36. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 36, nos dice el discurso de Pedro. Pedro le está hablando a todos los judíos, así con energía, con vigor, con fe. Dice: sepan pues con certeza todo Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Habéis constituido Señor y Cristo a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado. De modo que ese Jesucristo, que todos nosotros, tanto aquellos que comparten la fe como nosotros, todos estamos de acuerdo que es hijo de María, que nació de María. Y aquí, allá Isabel está diciendo: ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor, es decir, la madre de Dios, venga a visitarme? Bueno, primero, aquí dice que Dios lo constituyó Señor y Cristo, no lo constituyó en José. Alguno podría decir: no, es que ese Señor es José. No, señor, eso no lo dice en ninguna parte. Y aquí les estoy mostrando que ese Señor se refiere a Dios. Dice aquí San Pedro: sépanlo pues con certeza todo Israel, y no solamente de Israel, sino los evangélicos y protestantes y todos aquellos que no comparten nuestra fe. Sépanlo,
que Dios constituyó Señor y Cristo a ese Jesús que crucificaron. Ah, bueno, y si todavía les queda duda, vámonos, por ejemplo, a Filipenses capítulo 2, versículo 11. Filipenses capítulo 2, versículo 11, dice, y toda lengua confiese que Jesucristo, Jesús, es el Señor, y lo coloca en mayúscula, que ese Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, y vamos a ver quién es ese Señor. Vamos a ver. Tito capítulo 2, versículo 13. Vamos a ver. Tito capítulo 2, versículo 13 nos viene a confirmar que ese Señor no es otro sino Dios. Dice, capítulo 2, versículo 13. Vamos a ver. Aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. De modo que ese Jesucristo, como dice San Pedro, en Tito, se encaja perfectamente, y San Pedro dice que ese Cristo al que lo crucificaron, a ese Dios lo constituyó Dios, lo constituyó Señor. Y aquí Tito nos dice que aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. De modo que ese Jesucristo es Dios, y no lo dice solamente estos apóstoles, lo dice también Juan. Por ejemplo, Juan capítulo 20, versículo 28. Todos conocemos ese acontecimiento, ese encuentro de Jesús con los apóstoles cuando estaban allá encerrados con las puertas trancadas por miedo a los judíos, y Jesucristo se presenta. En la primera vez no estaba Tomás, pero ya en la segunda vez, a los 8 días, ya estaba Tomás. Y Tomás decía que no creía hasta que no introduciera el dedo en las llagas de sus manos, y que no palpara las llagas en su costado. Y a los 8 días le dice, entra Jesús nuevamente donde los discípulos, y le dice, dirigiéndose a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, trae tu mano y métala en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Y Tomás responde, Señor mío y Dios mío. O sea, que ahí Tomás está reconociendo a Jesucristo como Dios, como Dios. ¿Todavía queda duda de que Jesucristo es el Hijo de Dios? Que Jesucristo y que María es madre, si nosotros decimos que es madre de Jesucristo, y ya quedó claro que Jesucristo también es Dios con los textos de la Sagrada Escritura, para que no vengan a decir que es invento mío o que son palabras mías. Les estoy leyendo la Sagrada Escritura con capítulos y versículos, para que no vayan a decir que son invento de los curas, que es invento de la Iglesia, que es invento del Papa. No, señor, está en la Sagrada Escritura. María es Madre de Dios. Si tú dices, señor evangélico, señor protestante, testigo de Jehová, adventista o el que sea, si tú aceptas que Jesucristo es hijo de María, es porque María es Madre de Dios, porque la Biblia lo dice. La Biblia lo dice, y no puede contradecirlo. Usted no lo puede contradecir. De modo que María es Madre de Dios. Ahora vamos a mostrar con la Sagrada Escritura, vamos a mostrar que María es, además de Madre de Dios, es Madre nuestra, Madre nuestra. Pero bueno, ya vamos a
tenemos que hacer una pequeña pausa. No se nos vayan a retirar, porque ahora viene esta segunda partecita, que es genial, que es espectacular. Nos vamos a comer este postre despacitico, porque si María es madre de Jesucristo y Jesucristo es Dios, porque ya lo dejamos claro, si Jesucristo es Dios, de modo que María es madre de Dios. 2 más 2 son 4, no son 5. Alguien puede decir que sean 5, sí, puede ser, pero no, eso es falso, es mentira. Que una persona venga a decir que no es madre de Dios, pues bueno, pero es mentira, porque yo se lo he constatado con los textos. 2 más 2 son 4, y María es madre de Dios. Ahora vamos, después de la pausa, vamos a entrar con el tema María, Madre Nuestra. Nos vamos a comer este caramelo sabroso y este postre delicioso, despacito, con cuchara chiquita, para que no se nos acabe tan rápido. Entonces, no se vayan de la sintonía. Les recuerdo los números de los teléfonos para que se comuniquen con nosotros o conmigo, puedan hacer las preguntas, las inquietudes que tengan. El número 312-248-6323 y también el número 310-475-8273. Recordemos que estamos conectados con Ecos de la Buena Noticia. Les agradecemos inmensamente a todas las periodistas y a todas las personas que dirigen esta emisora por colocarse en sintonía y enlazarse con nosotros, y también a los de Esplendor de la Verdad, a estos periodistas y el sacerdote y a todos los que están en este momento enlazados con nosotros, a el Esplendor de la Verdad 88.7, y les recuerdo el número mío para que también se puedan comunicar alguna inquietud, alguna pregunta sobre este tema. 317-855-9679. Esta emisora virtual, alegría y gozo, sean nuevamente bienvenidos. Ecos de la Buena Noticia y el Esplendor de la Verdad. Les agradecemos a estas personas que se han enlazado en el día de hoy, y vamos a estar en sintonía, estas 3 emisoras, con este tema de la apologética. Muy bien, muchas gracias y continuamos con nuestro tema. Les decía que vamos ahora a la segunda partecita. María es Madre Nuestra. Además de ser Madre de Dios, es Madre Nuestra. Vamos a iniciar leyendo un texto que es Gálatas capítulo 4, versículo 4. Y se los voy a leer de la Biblia de ellos, como para que no digan que en la de nosotros está y en la de ellos no. En la Biblia de ellos, la Reina Valera, dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esa mujer cualquiera puede decir, no, que es una mujer cualquiera y que fue una mujer, digamos, del grupo. No, señor. Fue la Virgen María. ¿Por qué la Virgen María? Se los voy a mostrar. Textos hay en la Sagrada Escritura donde podemos mostrar que esa mujer es María. Primero, fue profetizada en Génesis capítulo 3, versículo 14. Ustedes recuerdan ese texto. No lo voy a leer, es un texto pues muy conocido. Dios le da la sentencia a la serpiente y le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Y vamos a verlo, que sí es María. Juan capítulo 2, versículo 3,
en las bodas, en el contexto de las bodas de Caná, le dice, por ejemplo, María le dice a Jesús, no tienen vino. Y Jesús le respondió, ¿qué tengo contigo, mujer? Mujer, todavía no ha llegado mi hora. Ahí a María la llamó mujer. Cualquiera puede decir que es otra mujer. No, es la misma, es la misma. Luego, al pie de la cruz, ustedes recuerdan Juan capítulo 19, versículo 26. Versículo 26 dice, cuando vio a su madre al pie de la cruz y al pie o junto a ella al discípulo que más amaba, dijo a su madre, mujer, mujer, ahí tienes a tu hijo. Mujer, luego nuevamente le dice mujer, y ahí es donde se planifica, donde se cumple esa profecía que ya Génesis había dicho, que lo había dicho ya hacía muchísimos años atrás, el libro del Génesis. Mujer. Bien, esa misma mujer es a la cual se refiere el mismo San Juan en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y que tocaba con una corona de 2 estrellas. De modo que es la misma que habla San Pablo aquí en lo que acabamos de leer, Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero llegada la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. ¿Queda duda? No creo que haya gente todavía que dude que sea María. La Sagrada Escritura lo dice muy clarito. 2 más 2 son 4. Bien, ahora vamos a mostrar que esa mujer, que esa María, es Madre nuestra también. Madre nuestra. Bueno, vamos a continuar acá con Gálatas capítulo 4, versículo 5. Dice, bueno, lo leo desde el versículo 4. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos, es decir, la adopción filial de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. De modo que aquí Jesucristo nos hace hijos de Dios. Antes, bueno, una pregunta. Antes los hombres se podrían llamar hijos de Dios. No, antes no. Eran hijos de la ley, esclavos de la ley. Y por eso Jesucristo, por eso dice San Pablo, que en Jesucristo nosotros hemos sido rescatados de esa esclavitud de la ley. ¿Para qué? Para que nos podamos ser hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios. Y ya quedó claro en la anterior explicación que María es la Madre de Dios. Si María es la Madre de Dios, que ya quedó claro, que ya lo explicamos con textos suficientes, luego si Jesucristo nos hace hijos adoptivos de Dios, entonces nosotros ¿qué somos de María? Hijos adoptivos de María.
nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley. De modo que nosotros pasamos a ser hijos de María. Y lo explica también Juan, el Apocalipsis, el que estamos leyendo ahorita, capítulo 12, versículo 17. Entonces, despechado contra la mujer, que es María, despechado contra la mujer, se fue a luchar contra el resto de sus hijos. ¿Alguna duda? El resto de sus hijos. De modo que esos hijos, ¿quiénes son? Los que reconocen a María como Madre de Dios, y si es Madre de Dios, Madre nuestra. Al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en el testimonio de Jesús. ¿Usted se quiere mantener firme en el testimonio de Jesús? Si usted se mantiene firme en el testimonio de Jesús, entonces pasa a ser hijo adoptivo de María. Porque así está, aquí está, se lo estoy leyendo de la Biblia. Hijo adoptivo. ¿Usted guarda los mandamientos de Jesucristo o no los guarda? Pues si los guarda, no puede haber duda en su corazón que eres hijo de María. No puede haber duda. Porque si nosotros, como dice San Juan en este capítulo 12, versículo 17 del Apocalipsis, dice: entonces, despechado contra la mujer, se fue a luchar contra el resto de sus hijos. De sus hijos. Aquellos, ¿cuáles hijos? ¿Cuáles son esos hijos? Aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Y lo dice de una manera palpable Marcos capítulo 3, versículo que es el capítulo que le sacan ellos al católico y tratan de hacerlo dudar. Marcos capítulo 3, versículo 34. Versículo 34. Dice que llegaron en el versículo 31 dice que llegaron su madre y sus hermanos y quedándose afuera, lo llamaron, etcétera. Y en el versículo 34 dice: y mirando a los que estaban sentados alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, aquellos que cumplan la voluntad de Dios. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Usted cumple la voluntad de Dios? ¿Usted cumple la palabra de Dios? Pues si la cumple, si usted se une, está unido a Jesucristo, está unido a la Virgen María, porque así está escrito. Y San Juan, en este capítulo 12 del Apocalipsis, da una chispita más, y dice: aquellos que guardan los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en el testimonio de Jesús. ¿Y quién es el que se mantiene firme en el testimonio de Jesús? Aquel que reconoce a María como madre. ¿Por qué dice San Juan aquel que se mantiene firme en el testimonio de Jesús? Porque San Juan era el único que estaba al pie de la cruz. Y cuando Jesús le dijo: hijo, ahí tienes a tu madre, él recordó, cuando estaba escribiendo el Apocalipsis, recordó ese acontecimiento allá al pie de la cruz. Y por eso dice testimonio. ¿Cuál fue el testimonio? ¿Cuál fue el testamento? ¿Qué fue la herencia que nos dejó Jesucristo en la persona de Juan? A María. Y luego, lo voy a leer desde el versículo 26. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba tanto, si yo me mantengo al lado de la madre de Jesús, al lado de María, puedo
ser realmente discípulo de Jesús. Si no, no puedo ser discípulo de Jesús. No puede ser discípulo de Jesús. Y entonces le dice a ese discípulo, o mejor, a la mujer primero, le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Ese hijo estaba representándonos a todos. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió y se la llevó a su casa. De modo que si nosotros nos reconocemos hijos de María, no la podemos llevar a la casa. Si no se la lleva a la casa, usted no está al lado de María. Si no está al lado de María, no puede pertenecer a Jesucristo. No puede pertenecer a Jesucristo. De modo que hoy, con textos claros, les estoy mostrando cómo la Biblia nos dice que nosotros somos hijos de María. ¿Y por qué dice San Pablo en la carta a los Gálatas, que ya leímos, capítulo 4, versículo 4, Gálatas 4:4, para rescatar a los que estábamos bajo la ley? Porque allá en Colosenses, el mismo San Pablo, en Colosenses capítulo 2, versículo 14, capítulo 2, versículo 14, se los voy a leer para que ustedes constaten y verifiquen, observen cómo San Pablo dice allá en Gálatas que nos rescató, vino para rescatarnos de la ley, de la esclavitud de la ley. Dice, canceló la nota de cargo que había contra nosotros, la de las prescripciones, es decir, canceló significa que cumplió. Ustedes no recuerdan cuando Jesucristo en la cruz, por allá en Juan 19:35 dice, todo está cumplido. Y en Mateo capítulo 5, versículo 17, dice, no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. A cumplirla. Y aquí San Pablo dice, canceló la nota de cargo que había contra nosotros. ¿Cuál es? ¿Cuál es nota? ¿Cuál? La de las prescripciones, y con sus cláusulas desfavorables, es decir, con sus leyes y normas y principios que había contra nosotros. Jesucristo cumplió todo, cumplió toda la ley, y aniquiló allí en la cruz para librarnos de esa ley. Por eso lo dice en Gálatas capítulo 4, versículo 6, para rescatar a los que estaban bajo la ley, porque los había crucificado en la cruz. Todo eso. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya había cumplido todo el Antiguo Testamento. ¿Otra cita quieren más? Pues otra cita les voy a dar. Segunda Corintios capítulo 3, versículo 14. No la pueden olvidar. Segunda Corintios capítulo 3, versículo 14. Para que vean ustedes que sí es cierto que Jesucristo nos hizo hijos de Dios, hijos de María, cancelando, haciéndonos nuevos hijos de Dios. Dice en el versículo 14 del capítulo 2 de Segunda Corintios, dice, con todos los israelitas se volvieron ciegos, y no solamente los israelitas, yo digo que mucha gente, testigos de Jehová, evangélicos, protestantes, adventistas, bueno, llámele como quiera. Se volvieron, no solamente ellos, estos también se han vuelto ciegos. El mismo velo les oculta el sentido de la antigua alianza, el significado de la antigua alianza, les oculta eso. Ellos tergiversan esas lecturas, tergiversan esos mandamientos y destruyen completamente la palabra. Y no descubren, continúa San Pablo diciendo, y no descubren que con Cristo ya no tiene valor.
Vamos a volverlo a repetir, que con Cristo esas prescripciones ya no tienen valor. Entonces ustedes sí constatan que Jesucristo en la cruz canceló la nota de cargo. Mire cómo lo dice San Pablo en varias partes. Canceló la nota de cargo. Luego los hijos de Dios, luego los hijos de María, luego los hermanos de Jesús, estamos libres de esas prescripciones desfavorables, como dice San Pablo, porque han sido clavadas en la cruz. De modo que nosotros, con María, con Jesucristo, con Dios y con Jesucristo, ya podemos concluir, como dice la misma carta a los Gálatas, en este capítulo 4, versículo 4. Vamos a concluir lo que dice San Pablo. Gálatas 4:4. Llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, y dado que sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el espíritu de hijo que clama Abba, Padre. Ese Padre no es José, ese Padre es Dios. Y si ese Padre es Dios, y si esa mujer es María, entonces nosotros, ¿qué somos? Si somos hijos de Dios, ¿cómo vamos a ser hijos de Dios desmadrados? Imposible. La misma palabra lo dice, nacido de mujer, y ya quedó constatado que esa mujer es María. Es María. De modo que ya no eres esclavo, ya no eres del Antiguo Testamento, ya no eres esclavo de la ley, porque Jesucristo al cumplirla nos liberó de ella, sino hijo. Y si eres hijo, también heredero por voluntad de Dios. Eso no es por voluntad de la iglesia, eso no es por voluntad de un papa, eso no es por voluntad de un cura, eso no es por voluntad de un aparecido por allí, que dice que no, que nosotros tenemos que decirle a María Madre. No, es por voluntad de Dios, por voluntad de Dios. Gálatas capítulo 4, versículo 7. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo, también heredero por voluntad de Dios. De modo que no hay duda que María, además de ser madre de Jesucristo, es madre nuestra. No entiendo sinceramente cómo hay personas. Es decir, a mí me salta como una indisposición interna de ver a aquellas personas que dicen que estudian la Biblia, pero ¿cuál estudio? Si no saben escrutar las escrituras, no las saben, y les he leído de la Biblia de ellos también, como para que no digan que es que en la nuestra está y en la de ellos no. No entiendo por qué algunos se dicen hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, y hablan pestes de la Virgen María. Eso no se entiende. Sinceramente eso no se entiende. O una de dos, o no han entendido absolutamente nada de la Sagrada Escritura, o no se pueden llamar cristianos. No se pueden llamar cristianos, como me sucedió con algún pastor en alguna ocasión. ¿Usted se llama cristiano? ¿Y por qué se llama cristiano? ¿Usted tiene a María como madre? No. Ay, entonces, ¿con qué cara se puede llamar usted cristiano? No, sería absurdo. Y voy a terminar, a concluir ya este espacio con otro postre sabroso, con el postre de Lucas capítulo 1, versículo 41. Ya lo leímos, pero lo voy a enfatizar en un aspecto que me parece fundamental. Y ya lo vamos a
A ver, dice que Santa Isabel visitó a la Virgen, María visitó a Santa Isabel. En aquellos días se puso en camino María y se dirigió con prontitud a la región montañosa. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Y afinen el oído, aquí viene el postre que nos vamos a comer. Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Algunos se atreven a decir que tienen el Espíritu Santo porque expulsan demonios. Fuera los demonios, fuera todos esos espíritus rebeldes, esos espíritus malignos, fuera, y expulsan demonios y hacen milagros y levantan paralíticos y sanan leprosos y todas esas cosas. Aquí dice la Biblia, ¿quién tiene el Espíritu Santo? ¿Y cuál es el signo de aquella persona que tiene el Espíritu Santo? ¿Cuál es? ¿Cuál es el signo? El signo no es ese. El signo no es levantar paralíticos, sanar leprosos. No. Ese no es el signo. Eso en la Biblia no lo dice. La Biblia dice cuál es el signo de aquella persona que está llena del Espíritu Santo. Y vamos a leerlo. Dice, Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó. El que está lleno del Espíritu Santo exclama y grita, dice, a gritos, que nadie la puede callar, nadie la puede callar, nadie nos puede callar a aquellos que dicen que están llenos del Espíritu Santo y dicen, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Ese es el signo que identifica a una persona que tiene el Espíritu Santo. No me venga con un cuento a decirme que usted está lleno del Espíritu Santo, pero usted no es capaz de decir eso. Alégrate María, llena de gracia, bendita tú. Solamente aquel que tiene el Espíritu Santo, aquel que está lleno del Espíritu Santo, es el que puede exclamar a gritos que nadie le puede callar. A mí nadie me puede callar. Ninguno nos puede callar. No pueden callar a la iglesia, no pueden callar a nadie, lo pueden callar. ¿Cómo nos va a callar usted? Que es que porque no cree en la Virgen María y si se cree hijo de Dios. Ya quedó claro que eso es contradictorio. Eso es como decir que 2 más 2 son 5. 2 más 2 no son 5, son 4, y ya se lo demostré. El que está lleno del Espíritu Santo lo representa y lo significa y lo hace palpable a través de decir y gritar, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Usted evangélico, usted protestante, usted adventista, usted el que sea, el que de pronto ya le hayan sembrado una duda o una confusión en el corazón, puede decir como Isabel, puede proclamar como Isabel, puede gritar como Isabel y que nadie lo calle. ¿Puede gritar también así? Bendita tú entre las mujeres. Si tú puedes hacerlo, pues yo le digo, sí señor, usted tiene el Espíritu Santo. Sí, muy bien, usted tiene el Espíritu Santo. Pero si no lo hace, no tiene el Espíritu Santo, porque la Sagrada Escritura dice muy clarito quién tiene el Espíritu Santo, quién está lleno del Espíritu Santo, porque el efecto, el fruto de ese Espíritu, como dice San Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 5 versículo 22, los frutos del Espíritu Santo, ¿cuáles son? Aquel que grita amor, que grita esperanza, que grita alegría, que grita paciencia, que grita dominio de sí. Ese es el que tiene el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es entonces decir, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Feliz día para todos. Levanto mis manos